Capítulo 1. La reina y su príncipe oscuro. Parte 1. El reino de Baldor y el encuentro prohibido. El reino de Baldor se encontraba bajo un cielo estrellado, donde el viento llevaba consigo los susurros del pasado y las tensiones del presente. Era un lugar rodeado de montañas imponentes, bosques misteriosos y valles secretos. La capital, con su castillo dorado, era el centro de todo, el corazón palpitante de poder y control. Pero aunque a simple vista todo parecía perfecto, la gente no sabía lo que se ocultaba entre sus muros. La reina Elara estaba acostumbrada a la mirada de todos, a la reverencia y la admiración que su presencia provocaba. Pero dentro de sí sentía el peso de una corona que no había sido elegida por su corazón, sino por el destino, por una estrategia que había comenzado mucho antes de su nacimiento. Había crecido bajo la sombra de las expectativas, y aunque su belleza y su poder eran innegables, algo en su alma se sentía vacío. Ella no había elegido al rey Leandro como esposo. Era una alianza forjada por la necesidad del reino, no por amor. A pesar de su fortaleza y la gracia con la que gobernaba, la reina se sentía prisionera en su propio castillo. Cada día era igual al anterior, una rutina de formalidades y deberes reales que la mantenían alejada de lo que realmente deseaba. La atención de su esposo, el rey Leandro, no era algo que pudiera reclamar. Leandro estaba completamente absorbido por los asuntos de Estado, siempre con la cabeza llena de estrategias y planes de guerra, mientras su reina quedaba relegada a una figura decorativa. Elara había aprendido a lidiar con esta indiferencia. Se había acostumbrado a las noches solitarias en su alcoba, a la frialdad de un matrimonio vacío. Pero había algo que el rey no podía darle, el sentimiento de estar viva, de ser deseada de una manera que no fuera política, que no fuera un mero intercambio de poder. Y es ahí donde todo comenzaba a cambiar. Era una noche como tantas otras, cuando el sonido de la música comenzó a llenar los pasillos del castillo. La gran fiesta de la corte había comenzado. Los nobles de toda la región se habían reunido para celebrar un tratado de paz que el rey había logrado firmar con los reinos vecinos. Las luces brillaban intensamente en el salón principal, y los cortesanos bailaban y reían, mientras las mujeres lucían sus mejores vestidos de seda. Pero a Elara, sentada en su trono, no le interesaba en lo más mínimo la festividad. Sus ojos recorrían el salón, buscando algo que no podía identificar. Quizás era el aburrimiento, o tal vez el deseo de sentir algo más. Su mirada se posó en un punto y allí estaba él, en la esquina más oscura del salón, como una sombra que pasaba desapercibida por todos excepto por ella. Aden, el caballero de la Guardia Real. Aden no era como los demás. No pertenecía a la alta nobleza ni buscaba gloria. Había sido entrenado desde joven para proteger a la reina, para mantenerse siempre alerta. Sin embargo, era mucho más que un simple protector, era una presencia que le resultaba inquebrantable, casi mística. Su mirada, feroz y profunda, parecía captar todo a su alrededor, sin dejar de ser discreto. Elara lo había observado en más de una ocasión, especialmente en aquellos momentos en los que se encontraba sola con él en los pasillos del castillo. Había algo en su manera de ser, en su quietud, que la atraía sin que ella pudiera evitarlo. Elara lo sabía, Aden no solo la protegía con su cuerpo, sino también con su alma. Había algo en su actitud que hablaba de lealtad inquebrantable, pero también de algo mucho más peligroso. La reina no era ajena a esa intensidad. La magia del silencio entre ambos era palpable, como un delicado hilo invisible que los mantenía conectados. A medida que la música se intensificaba, Elara sentía como su respiración se aceleraba. Aden se encontraba en la sombra observando sin ser visto, y aunque sus ojos no dejaban de moverse por el salón, sabía que su mirada había tocado a la reina. Y en ese instante ambos lo sabían, nada sería igual a partir de ese momento.
En un movimiento que sorprendió incluso a ella misma, Elara se levantó de su trono, dejando a su esposo, el rey Leandro, sin saber qué hacer. El rey, distraído con otros nobles, no había notado su ausencia. Sin embargo, Elara no necesitaba su atención. Elara necesitaba algo más, algo que el rey nunca podría darle. Aden la siguió en silencio, manteniendo la distancia justa, pero con cada paso más cerca. Mientras la reina caminaba hacia el jardín del castillo, la oscuridad de la noche se apoderaba de ella. La reina había dado el primer paso. La intriga había comenzado. En el jardín, donde la quietud de la noche abrazaba el castillo, Elara se detuvo junto a un pequeño estanque. El agua reflejaba la luz de la luna, y las flores se balanceaban suavemente con el viento. El silencio envolvía todo, y Elara se sintió más viva que nunca. El sonido de unos pasos suaves se acercó. Aden apareció detrás de ella en silencio, como una sombra que no perturba el aire. Sin palabras, la reina lo miró. No era necesario hablar, porque los ojos de ambos decían más que cualquier palabra. Los dos sabían que el destino de esa noche se había sellado en silencio. ¿Por qué me sigues?, preguntó Elara en voz baja, pero con una determinación en sus ojos. ¿Por qué siempre estás allí, incluso cuando no te llamo? Porque mi deber es protegerte, respondió Aden, su voz profunda y segura, pero también suave, como si tuviera miedo de romper el hechizo que había comenzado a formarse entre ellos. Y te he protegido desde que llegaste al castillo. Pero su voz se desvaneció por un momento, y Elara pudo ver la lucha interna en su mirada. No solo te protejo, reina. Elara dio un paso hacia él, y la distancia entre ambos se redujo aún más. La tensión en el aire era palpable, y por un segundo parecía que el tiempo se detenía. No podían evitarlo. No podían seguir jugando a los silencios. El deseo oculto durante tanto tiempo, ya no podía ser ignorado. «Entonces, ¿qué quieres de mí, Aden?», susurró la reina, sin apartar la mirada. «¿Qué harás cuando ya no pueda ser tu reina?». «Lo que siempre he querido», dijo Aden, su tono casi inaudible. «Ser tu sombra. Tu protector. Y quizás, algo más». Y entonces, en ese preciso momento, Elara tomó la decisión. Algo en su interior se rompió, y sin pensarlo más, se acercó a él. Las palabras sobraban. El deseo al fin se desbordaba. Elara no pudo evitarlo. El beso se alargó, profundizando el deseo que se había acumulado durante tanto tiempo. Cada caricia, cada roce, era como si todo el castillo, todo el reino, desapareciera. En ese instante solo existían ellos dos. A lo lejos el sonido de las puertas del castillo cerrándose recordó a Elara que aún no estaba completamente libre. El rey Leandro no tardaría en notar su ausencia. Y aunque el deseo que sentía por Aden era más fuerte que nunca, Elara sabía que su secreto no podía durar mucho tiempo. El peligro acechaba. «Debemos irnos», dijo Aden con voz grave, separándose ligeramente de ella. Sus ojos brillaban con la misma pasión, pero también con una advertencia. «Si alguien nos ve». Elara asintió, pero su mente estaba en otro lugar. No importaba lo que pasara. Sabía lo que sentía por él, y ese conocimiento le daba un poder que nunca antes había experimentado. El deseo no podía ser contenido. «Vamos», respondió ella, tomando su mano. Pero no se trataba solo de una fuga física, sino emocional. Era un viaje hacia lo prohibido. La reina y el caballero se adentraron en las sombras, sabiendo que al día siguiente, todo sería diferente. Pero por ahora se entregaban a la pasión, a lo que ambos deseaban, sin importar las consecuencias. Parte 3. El precio de la pasión. El castillo estaba en silencio cuando Elara regresó a sus aposentos.
La noche había sido profunda e intensa, como un sueño que se desvanecía a la luz del alba. Aden la había acompañado hasta su puerta, sin decir una palabra más, como si ambos supieran que algo irreversible había sucedido. La pasión que habían compartido estaba tatuada en su piel, en sus pensamientos. Ya nada sería igual. Elara se sentó frente a su espejo, el mismo espejo que la había reflejado como reina, como mujer fuerte y decidida. Pero ahora, al mirarse en él, veía algo diferente, a una mujer vulnerable, atrapada entre su deber y su deseo. ¿Qué iba a hacer ahora? Podría seguir gobernando mientras su corazón latía por un hombre que no era su esposo. ¿Y si el rey se enteraba? El sonido de las pesadas botas acercándose al pasillo la hizo tensarse. Leandro. El rey Leandro siempre llegaba tarde, pero esa noche parecía decidido a romper la calma. Elara se levantó rápidamente intentando recuperar su compostura. Ya no podía dejar que su deseo por Aden la dominara. Mi reina, la voz de Leandro resonó en la puerta. ¿Te encuentras bien? Elara inhaló profundamente y se giró para enfrentarlo. Sí, mi rey. Solo necesito descansar. Su voz sonaba firme, controlada, pero dentro de ella, una tormenta la consumía. Leandro entró con pasos firmes, su rostro grave y preocupado. Te he estado buscando, dijo él mientras se acercaba. He tenido un día largo, ¿me acompañarás a la terraza? Elara trató de mantener su tono neutral. Claro, mi rey. Acompañémonos. Sabía que no podía evitarlo, pero algo dentro de ella temía las palabras que saldrían de su boca, el posible descubrimiento de su traición. Mientras caminaban hacia la terraza, Elara se sentía como una mujer dividida, atrapada entre dos mundos. Su corazón le decía que lo que había hecho con Aden era un error, pero su cuerpo, su alma, lo deseaba con cada fibra de su ser. ¿Cómo podía enfrentar a Leandro después de lo que había ocurrido? Leandro, ajeno a la tormenta que se desataba dentro de su esposa, continuaba hablando sobre los asuntos del reino. Pero Elara no podía concentrarse en sus palabras. Estaba perdida en sus propios pensamientos, en su propio deseo. La terraza estaba iluminada por las luces tenues de las antorchas. El aire fresco de la madrugada se colaba entre los muros del castillo, acariciando su piel. Elara se quedó junto a la barandilla, mirando las estrellas, tratando de evadir la mirada inquisitiva de su esposo. Dime, Elara, comenzó Leandro, su tono grave y directo. ¿Hay algo que no me estás diciendo? Lo noto en tus ojos. Estás distante. El corazón de Elara dio un vuelco. ¿Lo sabía? ¿Podía ser que el rey percibiera algo más que su comportamiento? ¿Podía ser que ya sospechara de su relación con Aden? Pero no podía decir la verdad. No podía admitir lo que había hecho. Elara cerró los ojos por un instante tratando de encontrar las palabras adecuadas. No es nada, dijo finalmente. Solo necesito tiempo. Mucho trabajo, muchas responsabilidades. Es todo. Leandro no parecía convencido, pero se limitó a asentir. Lo entiendo. A veces este reino se lleva más de lo que podemos dar. Las palabras del rey resonaron en la mente de Elara mientras él la tomaba suavemente por el brazo, conduciéndola nuevamente hacia el interior del castillo. El precio de la pasión ya había comenzado a cobrar su deuda. ¿Cuánto tiempo más podría ocultar lo que había hecho con Aden? ¿Y si alguien descubría su secreto? El riesgo era mayor de lo que ella había imaginado. Mientras tanto, en las sombras del castillo, Aden se encontraba en su propia lucha interna. Después de lo que había sucedido, las cosas ya no eran las mismas. Él sabía que había cruzado una línea, pero algo en él no se arrepentía. La reina lo había tocado,
le había mostrado un lado de ella que pocos conocían. Pero ahora la situación se complicaba. ¿Cómo seguir adelante cuando todo lo que deseaba estaba prohibido? Con cada paso que daba, Aden sentía que se hundía más en una red de deseos y traiciones. Pero lo que no sabía era que al tomar ese riesgo, había comenzado un juego mucho más peligroso de lo que imaginaba. En un reino donde los secretos eran moneda de cambio, y donde la reina estaba tan profundamente atrapada entre su deber y sus pasiones, las consecuencias no tardarían en llegar. Parte 4. El último juego. El viento azotaba los muros del castillo, haciendo que las banderas ondearan con fuerza mientras la oscuridad envolvía el reino. La corte estaba a punto de celebrarse y los nobles se reunían en el gran salón para discutir asuntos políticos. Elara caminaba por los pasillos del castillo, consciente de la pesada carga que llevaba sobre sus hombros. Ese día, algo se sentía diferente. Un presentimiento oscuro nublaba su mente. El riesgo de ser descubierta se multiplicaba con cada minuto que pasaba. Las conversaciones sobre el futuro del reino se entrelazaban con el creciente deseo de poder y control de Leandro, quien en los últimos días se había mostrado más distante y concentrado en sus propios asuntos. Sin embargo, el corazón de Elara solo pensaba en una cosa, en Aden. En el caballero que había entrado en su vida de una manera que jamás había anticipado. La pasión que había compartido con él no solo había encendido sus sentidos, sino también una chispa de inseguridad y temor. ¿Qué pasaría si todo salía a la luz? En ese preciso momento las puertas del gran salón se abrieron, y Leandro entró en la sala, seguido de los principales consejeros del reino. Elara se encontraba entre ellos con la mirada fija en el suelo, sintiendo el peso de su secreto sobre sus hombros. Aden, que se encontraba en la parte trasera, la observaba con ojos intensos, como si pudiera ver más allá de las paredes, como si pudiera percibir sus pensamientos más oscuros. Reina Elara, la voz de Leandro resonó en la sala, y Elara levantó la cabeza para encontrarse con su esposo. Hoy tenemos decisiones importantes que tomar. El futuro del reino depende de cada movimiento que hagamos. El rey hablaba con una gravedad que lo hacía parecer aún más distante, más autoritario. El ambiente estaba cargado de tensión, y Elara se sentía atrapada. Debería seguir apoyando a su esposo, quien estaba a punto de tomar decisiones que podrían cambiar el destino del reino. ¿O debería seguir su corazón, seguir a Aden, a pesar de los riesgos que eso conllevaba? El gran salón se convirtió en un campo de batalla silencioso, donde las palabras se convertían en espadas afiladas, y los pensamientos de Elara tomaban la forma de enemigos invisibles. Pero en ese mismo instante algo cambió. Aden se acercó sutilmente a la mesa, acercándose tanto a ella que sus manos casi se rozaban. El contacto, aunque pequeño, fue suficiente para que un escalofrío recorriera la espalda de Elara. Sabía que en ese gesto, algo había cambiado entre ellos. La cercanía no era accidental. Era un mensaje. Elara susurró a Aden apenas audible, mientras sus ojos se encontraron en un instante de pura tensión. Lo que hagas hoy, cambiará todo. Elara tragó saliva, sus pensamientos se atropellaban. ¿Qué debía hacer? ¿Tomar el control de su destino y ser honesta con ella misma? ¿O seguir ocultando su amor, su deseo por miedo a lo que eso podría traer? Sin embargo, lo que Elara no sabía era que las manos del destino ya estaban en juego. En los pasillos oscuros del castillo, un espía había observado a Aden y Elara compartir una conversación sospechosa aquella noche. Y lo peor de todo, el espía había sido enviado por alguien muy cercano a la corte. Leandro. La noche cayó con fuerza sobre el reino, y el gran salón comenzó a desmoronarse en pequeños grupos de conversación. Pero en las sombras, alguien estaba esperando. Aden y Elara no podían ver la amenaza que se cernía sobre ellos.
Sin embargo, pronto se darían cuenta de que el reino entero estaba al borde del colapso. La traición había comenzado. En ese momento, Leandro convocó a Elara a su despacho privado. «Necesito hablar contigo», ordenó, su tono grave como un presagio de tormenta. «Es sobre el futuro del reino. Y sobre tus alianzas.